La nieve caía silenciosamente mientras Lord Adrian Blackwood permanecía inmóvil ante el altar de la iglesia de Santa Margarita, con la mandíbula tan apretada que casi le rompía los dientes. A sus espaldas, 300 invitados susurraban con igual medida su compasión y su desprecio. La novia llegaba tarde. Por supuesto que llegaba tarde. Esa mujer a la que nunca había conocido, a la que nunca había querido conocer, cuyo rostro se había negado deliberadamente a ver en retratos o miniaturas, ahora lo tenía esperando como un tonto ante toda la sociedad londinense. Sus manos, entrelazadas a la espalda, estaban blancas por la furia. Hacía 2 meses se habían revelado las deudas de su padre. Deudas de juego tan catastróficas que habrían destruido por completo el nombre de los Blackwood. La solución había llegado en forma de Theodore Ashford, un magnate naviero cuya nueva riqueza necesitaba la legitimidad de la sangre antigua. El acuerdo era sencillo. Adrian se casaría con la hija de Ashford y las deudas desaparecerían como la niebla matinal. Tenía una condición. No la miraría hasta la ceremonia. No fingiría afecto donde solo había una transacción. No mentiría. Ahora, mientras las puertas de la iglesia se abrían con un crujido y el gas se extendía entre la congregación como el viento entre el trigo, Adrian mantenía la mirada fija al frente, con su orgullo como única armadura que le quedaba. Los susurros se intensificaron hasta convertirse en algo parecido al caos. Adrian sintió más que vio cómo su mejor amigo, Lord Christopher Ashton, se ponía rígido a su lado en el altar. Incluso el arzobispo vaciló en medio de la respiración, con sus ojos envejecidos muy abiertos por algo que parecía sorprendentemente una conmoción. ¿Qué nueva humillación era esta? ¿Había llegado la novia vestida con harapos? ¿Había traído a todo el personal de su padre, un comerciante, como acompañantes? Adrian apretó los puños. Había soportado 2 meses de burlas apenas disimuladas en Londres. El Ducus se vendió como ganado para salvar el legado en ruinas de su familia. Había soportado las lágrimas de su madre y el silencio decepcionado de su hermana. No podía dar marcha atrás ahora y dar a esos buitres la satisfacción de ver su reacción. El órgano comenzó su marcha procesional, cada nota cayendo como un golpe de martillo. Detrás de él, el susurro de 300 personas poniéndose de pie parecía resonar en el techo abovedado. Aún así, Adrien seguía mirando fijamente la vidriera de San Miguel con su espada llameante y deseaba desesperadamente una intervención divina así. Los pasos que se acercaban por el pasillo eran ligeros, mesurados, elegantes. El aroma de las flores de naranjo flotaba en el aire frío de la iglesia. Pero Adrian seguía negándose obstinadamente a mirar. Adrian no siempre había sido una persona fría y amargada. Había habido un tiempo, años atrás, en el que había reído libremente y amado sin reservas. Ella se llamaba Catherine y era la hija de un vicario rural. Él tenía 22 años, acababa de regresar de Oxford y estaba lleno de ideas idealistas sobre casarse por amor en lugar de por obligación. Su padre, el viejo duque, había aplastado ese sueño con la eficacia de una bota sobre una flor. Catherine había sido despachada y enviada lejos. Adrian nunca supo a dónde. El viejo duque murió 6 meses después, dejando un título, 3 fincas y unas deudas que habrían hecho llorar a Cus. Adrian había pasado 8 años reconstruyendo lo que su padre había destruido, vendiendo propiedades, despidiendo sirvientes, viviendo como un monje en una abadía en ruinas. Había estado tan cerca de la solvencia, tan desesperadamente cerca. Entonces salieron a la luz las deudas de juego, secretas y catastróficas. Theodore Ashford había aparecido como un demonio ofreciendo tratos. Su hija necesitaba un título. Adrian necesitaba dinero, simple matemática. Adrian había aceptado con una amarga condición. Él no fingiría que se trataba de otra cosa que una transacción. No la cortejaría, no la vería, no le ofrecería falsas esperanzas de afecto que habían muerto en él años atrás, cuando Catherine desapareció. Ahora ella caminaba hacia él, esta desconocida que llevaría su apellido, y todos los ojos de la iglesia estaban fijos no en él, sino en ella. El gas se había desvanecido en un silencio asfixiante que,
de alguna manera, se sentía peor. La garganta de Adrienne se contrajo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un prisionero que busca escapar. Solo unos momentos más, luego podría mirar. Entonces tendría que mirar. Los pasos se detuvieron a su lado. El arzobispo carraspeó y Adrienne, por fin, giró la cabeza. La mujer que estaba a su lado no era lo que esperaba. Se había preparado para la ostentación de la clase mercantil, para los colores chillones y las joyas excesivas de los nuevos ricos, que se esforzaban demasiado. En cambio, ella llevaba el vestido de novia más sencillo que había visto nunca, de seda marfil que caía en líneas limpias sin un solo volante ni cinta. Ningún velo cubría su rostro, ninguna joya adornaba su cuello, pero era su rostro lo que había provocado los suspiros. No era hermosa en el sentido convencional que adoraba la sociedad londinense. Sus rasgos eran demasiado marcados para eso. Un mentón pronunciado, una nariz con una ligera protuberancia que sugería que alguna vez se había roto, cejas oscuras que se arqueaban con inteligencia más que con artificio. Sus ojos eran de un tono ámbar inusual, casi dorado a la luz de las velas, y se encontraron con la mirada de él directamente, sin timidez ni sumisión. Pero fue la cicatriz lo que atrajo la mirada y la mantuvo cautiva. Se extendía desde la sien izquierda hasta el pómulo, desapareciendo bajo el alto cuello de su vestido. No era una delicada marca femenina, sino algo brutal que se arrugaba en blanco plateado contra su piel olivácea. El tipo de cicatriz que contaba historias de violencia y supervivencia. Adrian sintió que algo se rompía en su pecho, algo que creía congelado más allá de todo Thorin. No era lástima, ella despreciaría la lástima. Lo supo al instante, era otra cosa. ¿Reconocimiento tal vez? Aquí había alguien más que llevaba sus heridas a la vista. Sus labios esbozaron una leve sonrisa. Lord Blackwood, dijo en voz baja. ¿Procedemos? Su voz era ligeramente ronca, con un acento que él no lograba identificar. La ceremonia transcurrió en una confusión de palabras rituales y votos vinculantes. Adrian se oyó a sí mismo hablar como desde una gran distancia. Sus respuestas eran automáticas. A su lado, su novia Isabel, recordó que se llamaba Isabel, repetía sus propios votos con la misma voz tranquila y serena. Su mano, cuando la tomó para deslizar el anillo en su dedo, estaba firme. La suya temblaba ligeramente. Odiaba que ella pudiera haberse dado cuenta. Cuando el arzobispo los declaró marido y mujer, Adrian se volvió para dar el beso ceremonial. Sería breve, peremptorio, nada más que un roce de labios para satisfacer las convenciones. Pero cuando se inclinó hacia Isabel, ella ladeó ligeramente la cabeza y sus ojos ámbar se encontraron con los suyos con una expresión casi divertida. «Puede besar a la novia». «Lord Blackwood», murmuró. «Prometo no morder». El comentario fue tan inesperado, tan totalmente inapropiado para la solemnidad del momento, que Adrienne sintió que se le crispaba la boca a pesar suyo. Presionó rápidamente sus labios contra los de ella, con la intención de separarse de inmediato. Pero algo le hizo demorarse. Solo un latido más de lo necesario. Sus labios eran suaves y cálidos, y ella olía a azahar y a algo más, algo parecido al sol y a especias exóticas. Cuando él dio un paso atrás, la expresión de ella siguió siendo serena, pero había un brillo en esos ojos inusuales que sugería que se estaba riendo de él, o tal vez de toda la absurda situación. Se volvieron para mirar a la congregación como marido y mujer. El silencio era ensordecedor. Entonces, lentamente, comenzaron los aplausos, corteses, inciertos, que se hicieron gradualmente más fuertes. Adrian le ofreció el brazo e Isabel colocó su mano sobre él con una ligereza que, de alguna manera, parecía deliberada. Mientras caminaban juntos por el pasillo, Adrian era muy consciente de cada susurro. El banquete de boda en Blackwood House fue un ejercicio de exquisita tortura. Adrian observó a su nueva esposa navegar por el campo minado social con una elegancia que lo sorprendió. Ella no se mostró aduladora ni se escondió. Cuando Lady Pitten hizo un comentario sarcástico sobre la inusual belleza de la novia, Isabel sonrió serenamente y le agradeció el cumplido. Cuando la madre de Lord Ashton le preguntó con falsa dulzura dónde se había hecho la cicatriz,
Isabel respondió, un regalo de un caballo desbocado en Sevilla. Tenía 10 años. El caballo, por desgracia, salió ileso. La respuesta fue tan ingeniosa que varios invitados se rieron antes de poder contenerse. Adrian se encontró estudiándola entre sus conversaciones obligatorias con los invitados. Ella se sentó a la cabecera de la mesa junto a él, con una postura perfecta y respuestas mesuradas e inteligentes. No lo tocó, no intentó fingir intimidad. Desempeñó su papel tan impecablemente como él el suyo. Debería haber sido un alivio. En cambio, lo inquietó. Cuando el último invitado finalmente se marchó y los sirvientes comenzaron a recoger los restos de la celebración, Adrian se encontró a solas con Isabel en el gran salón. El silencio entre ellos se extendió como un hilo. Ella se quedó junto a la ventana, contemplando el crepúsculo londinense, con su perfil recortado contra la luz que se desvanecía. Tus habitaciones están en el ala este, dijo Adrian, con una voz más áspera de lo que pretendía. He hecho que trasladen tus pertenencias allí. Mis aposentos están en el ala oeste. No es necesario. Es decir, no espero relaciones maritales. Isabel se volvió hacia él, arqueando una ceja. ¡Qué suerte! Yo tampoco las espero. Adrian parpadeó. Según su experiencia, las jóvenes novias o bien temían el lecho matrimonial o bien lo aceptaban con resignación. Isabel parecía totalmente indiferente. Sin embargo, continuó, deberíamos discutir los aspectos prácticos de este matrimonio. Adrian señaló el settee e Isabel se sentó con la misma gracia sobria que ponía en todos sus movimientos. Él tomó la silla de enfrente, manteniendo una distancia prudente. A la tenue luz de la lámpara, su cicatriz parecía menos marcada, solo otra sombra entre muchas. Mi padre ha pagado tus deudas, comenzó Isabel sin preámbulos. Todas ellas. A cambio, tengo tu nombre y tu protección. Creo que esos fueron los términos acordados. Así fue, confirmó Adrian, disgustado por lo frío que sonaba al decirlo tan claramente. No tengo intención de ser una carga para ti, Lord Blackwood. No necesito entretenimiento ni compañía constante. Leo mucho. Montar a caballo cuando el tiempo lo permite, y tengo ciertos intereses caritativos que ocupan mi tiempo. Cruzó las manos en su regazo. Solo pido 3 cosas. Primero, que me trate con cortesía básica en público. Segundo, que no interfiera en mi correspondencia ni en mis movimientos. Y tercero, hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos ámbar. Que no tenga amantes mientras resida bajo el mismo techo que yo. No tengo ninguna objeción a la discreción fuera de casa, pero no voy a ser humillada en mi propio hogar. La franqueza de sus condiciones dejó a Adrienne momentáneamente sin palabras. Así no hablaban las damas de buena cuna, ni siquiera en la intimidad del matrimonio. ¿Y qué recibo a cambio de estas concesiones? Una esposa que administrará su hogar de manera eficiente, representará su nombre con dignidad y nunca le agobiará con exigencias emocionales que usted no desea satisfacer. Su sonrisa fue leve, cómplice. Creo que nos entendemos, mi señor. Ninguno de los dos quería este matrimonio, pero no tenemos por qué hacernos la vida imposible el uno al otro. Era razonable, práctico, todo lo que Adrienne había pensado que quería. Entonces, ¿por qué sentía como si se cerrara una puerta a algo que no sabía que aún esperaba? Si te preguntas qué sucede cuando 2 almas heridas acuerdan un matrimonio de conveniencia, pero el destino tiene otros planes, bueno, querrás saber qué pasa después. El primer mes de matrimonio transcurrió en una extraña danza de evasión y conciencia involuntaria. Adrienne se recluyó en sus aposentos y en su estudio, gestionando los asuntos de la finca con sombría eficiencia. Isabel, fiel a su palabra, no le exigió nada. Dirigía la casa con una competencia que sorprendió al personal y se ganó su respeto. Se levantaba temprano, desayunaba sola y pasaba las mañanas en la biblioteca o montando a caballo en Hyde Park antes de las horas de moda. Cenaban juntos cuando las obligaciones sociales lo requerían. Su conversación era educada e impersonal. Sin embargo, Adrian se dio cuenta de algunas cosas. La forma en que ella siempre elegía la silla más cercana al fuego, como si tuviera frío constantemente. La ligera cojera que intentaba ocultar en los días lluviosos.
el hecho de que no recibía cartas de su padre, pero mantenía una correspondencia regular con alguien en España. Las cartas estaban selladas con cera de color rojo intenso. Una noche, al regresar tarde de su club, Adrian oyó música procedente de la sala de música. Se detuvo fuera de la puerta para escuchar. Isabel estaba tocando el piano. No eran las piezas delicadas y frecuentes que tocan las jóvenes para mostrar sus logros, sino algo salvaje y apasionado, lleno de furia y anhelo. Español, pensó. La música hablaba de tierra quemada por el sol y antiguas penas. Cuando terminó, el silencio se hizo profundo. Adrian se encontró empujando la puerta antes de poder reconsiderarlo. Isabel estaba sentada al piano, con la cabeza gacha y los dedos aún sobre las teclas. A la luz de las velas parecía más pequeña y vulnerable que nunca. «Ha sido extraordinario», dijo en voz baja. Ella se sobresaltó y se volvió hacia él. Por un momento, su expresión fue desprevenida, solitaria, cruda, dolorosamente humana. Luego, la máscara volvió a su sitio. «Perdona si te he molestado. No me has molestado». Adrian entró en la habitación. «¿Dónde has aprendido a tocar así?» Algo cambió en la expresión de Isabel. Un cálculo se produjo detrás de esos ojos ámbar. Entonces, como si hubiera tomado una decisión, dijo: «Mi madre era española, de Sevilla». «¿Me enseñó ella?», preguntó Adrián con delicadeza. «Murió cuando yo tenía 12 años, 2 años después de que el caballo me tirara». Los dedos de Isabel se movieron distraídamente sobre las teclas, sin presionarlas, solo rozándolas. «Mi padre me trajo a Inglaterra después. Pensó que un nuevo comienzo me ayudaría a olvidar. En cambio, simplemente aprendí a ser dos personas. La hija del comerciante inglés en público y la hija de mi madre en privado». Adrian se encontró acercándose, atraído por la tranquila honestidad de su voz. «¿Por eso me preguntaste por la correspondencia? Estás escribiendo a tu familia en España. La hermana de mi madre. Es lo único que me queda de esa vida». Isabel lo miró. «Tu turno, Lord Blackwood». ¿Por qué un mujeriego que podía elegir entre tantas pretendientes aceptó casarse con la hija de un comerciante lleno de cicatrices a la que ni siquiera se atrevía a mirar? La pregunta era directa, casi desafiante. Adrian podría haberla eludido, podría haberse refugiado tras su frialdad aristocrática. En cambio, se encontró diciendo: «Porque ya había vendido todo lo demás. Mi orgullo era lo único que me quedaba para negociar. Y ahora me pregunto si el orgullo vale el precio de la soledad». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, más una confesión de lo que Adrian había pretendido. Isabel lo tartamudeó durante un largo momento, luego se movió en el banco del piano, haciéndole espacio. «¿Tocas? Hace años que no. Entonces quizás sea hora de recordar». No era exactamente una invitación, pero tampoco un rechazo. Adrian se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Ella volvió a tocar, esta vez algo más lento, y le mostró la melodía con manos pacientes. La primavera llegó con una furia de flores y un calor repentino que transformó las grises calles de Londres en algo casi hermoso. Adrian se encontró pasando más tiempo en casa, inventando excusas para quedarse más tiempo desayunando cuando Isabel tomaba el té, acompañándola en sus paseos nocturnos por el parque. Hablaban de cosas sin importancia, de libros que habían leído, de observaciones sobre la sociedad londinense, del progreso del jardín de Blackwood House. Pero bajo la conversación cortés, algo más estaba creciendo. Una conciencia que aceleraba el pulso de Adrian cuando Isabel entraba en una habitación. Una tensión que vibraba entre ellos cuando sus manos se rozaban accidentalmente. Llegó a su punto álgido una tarde cuando Adrian regresó a casa y encontró a Isabel en el jardín, arrodillada en la tierra sin guantes, con su traje de montar manchado de barro y el pelo suelto. Estaba trasplantando rosas con gran concentración y tenía la mejilla marcada por cicatrices manchada de tierra. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó, incapaz de ocultar la diversión en su voz. Isabel levantó la vista y por primera vez desde su boda, le sonrió. Sonrió de verdad, con alegría y sin reservas. «Tus jardines se estaban muriendo. No podía soportarlo más. Estas rosas eran las favoritas de mi madre», pensó.
Se cayó sintiéndose de repente cohibida. Adrian se arrodilló a su lado en el suelo, sin importarle sus pantalones caros. Pensó que tal vez, después de todo, algo hermoso podría crecer aquí. Ya no miraba las rosas, lo miraba a él. Adrian extendió la mano lo suficientemente despacio como para poder retirarla si lo deseaba, y le limpió la mancha de tierra de la mejilla. Su pulgar se detuvo en el borde de la cicatriz, recorriéndola suavemente. Isabel, dijo, con su nombre resonando en su garganta. Necesito contarte algo sobre Catherine. Y allí, en el jardín, con dátiles bajo las uñas y el aroma de las rosas en el aire, Adrian le contó todo. Isabel escuchó sin interrumpir mientras Adrian hablaba de Catherine, del amor juvenil aplastado por el deber, de la amargura que se había calcificado en su pecho durante 8 largos años. Cuando terminó, se quedaron sentados en silencio, con el sol de la tarde calentándoles los hombros. Ahora lo entiendo, dijo Isabel finalmente. ¿Por qué no me mirabas? No querías que las circunstancias te impusieran otra mujer. Fui un cobarde, corrigió Adrian. Tenía tanto miedo de volver a sufrir que, en cambio, te hice sufrir a ti. Desde el momento en que caminaste por ese pasillo, te mereces algo mejor que mi frialdad. Y, sin embargo, ahora estás aquí, en la cita, escuchándome divagar sobre las rosas. La sonrisa de Isabel era suave, vacilante. Quizás ambos estamos aprendiendo. Adrian tomó su mano, por muy embarrada que estuviera, y la sostuvo con delicadeza. Ya no quiero un matrimonio de conveniencia, Isabel. Quiero más, si tú me aceptas. Si no he destruido ninguna posibilidad de... Ella lo besó. Fue repentino y dulce, con sabor a tierra y a posibilidades. Cuando se apartó, sus ojos brillaban. Hombre terco, herido y ridículo. ¿De verdad pensabas que pedí habitaciones separadas porque no te quería? Me estaba protegiendo, Adrian. Protegiendo mi corazón de un marido que había dejado muy claro que no quería saber nada de mí. Me equivoqué, susurró Adrian, acariciándole el rostro con ambas manos, con cuidado de no tocar su cicatriz, atesorándola como parte de ella. Me equivoqué profundamente. Eres extraordinaria, Isabel. Lo has sido desde el momento en que te pusiste a mi lado en el altar y sonreíste ante mi frialdad. Llevo semanas enamorándome de ti y he sido demasiado tonta para admitirlo. Entonces admítelo ahora, susurró ella. Dilo claramente. Te quiero. Las palabras salieron con facilidad, con naturalidad, como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas. Me encanta tu fuerza y tu ingenio y tu terrible costumbre de arrodillarte en los jardines sin guantes adecuados. La transformación de Blackwood House comenzó ese día en el jardín y se extendió como ondas en el agua. Adrian trasladó sus pertenencias a las habitaciones contiguas a las de Isabel. La puerta que las comunicaba permanecía siempre abierta. Desayunaban juntos todas las mañanas. Sus conversaciones iban desde asuntos relacionados con la finca hasta filosofía, pasando por los recuerdos de Isabel sobre España. Adrian comenzó a aprender español con ella, tropezando con los ritmos desconocidos mientras ella se reía y corregía su pronunciación con paciente afecto. Por la noche, se unían con una ternura que los sorprendía a ambos. Adrian recorría con los dedos cada cicatriz del cuerpo de Isabel. Ella tenía más que la de su rostro, vestigios de una infancia pasada corriendo libremente bajo el sol español, y él le decía que era hermosa hasta que ella lo creyó. Ella, por su parte, aprendió a conocer el paisaje de su cuerpo, los lugares en los que acumulaba tensión, los toques que le hacían jadear y rendirse. Organizaron un baile en Blackwood House, el primero como auténtico matrimonio. La sociedad londinense acudió esperando escándalos o frialdad, y en cambio encontró a un duque y una duquesa que se movían por la velada en perfecta armonía, que sonreían ante bromas privadas, que bailaron juntos 3 veces, 2 más de lo que permitía la decencia, y no les importó quién lo notara. Lady Pitton, que nunca dejaba las cosas como estaban, acorraló a Isabel cerca del buffet. Qué extraordinario, Su Excelencia, que Lord Blackwood parezca tan cambiado. Casi se podría pensar que este matrimonio fue por amor y no por conveniencia económica.
Isabel la miró fijamente, con una leve sonrisa en los labios. Se podría pensar que estaba de acuerdo en que el amor puede crecer en cualquier lugar, Lady Peden, incluso en el terreno más improbable. Más tarde, mientras bailaban por cuarta vez, lo que era escandaloso, Adrienne acercó a Isabel más de lo que el baile permitía. «Llévame lejos de aquí», le susurró al oído. «Oye, te quiero a ti sola». «Es escandaloso, mi señor», respondió Isabel, pero sus ojos brillaban de deseo. «¿Qué pensarán los invitados? Que piensen lo que quieran». Un año después de su boda, Adrienne se encontraba de nuevo en una iglesia, pero esta vez St. Margaret's estaba llena de auténtica celebración en lugar de rumores escandalosos. Su hermana Margaret se casaba con Lord Christopher Ashton, y la ceremonia era un derroche de flores y alegría. A su lado, Isabel le cogía la mano abiertamente, con la otra mano descansando sobre el suave bulto de su vientre. Su hijo nacería en otoño. Una niña, insistía Isabel, aunque no tenía ninguna razón lógica para estar tan segura. Adrian descubrió que a él le daba igual. Saber que iba a ser padre, que ese niño nacería del amor y no del deber, le llenaba de un feroz instinto protector y de asombro. Después de la ceremonia, mientras estaban en el cementerio de la iglesia viendo a Margaret y Christopher alejarse en una lluvia de pétalos de rosa, Isabel se volvió hacia Adrian. «¿Recuerdas estar aquí mismo? No me mirabas. Estabas tan decidida a odiarme». «Nunca podría haberte odiado», dijo Adrienne, acercándola a ella. «A pesar de la multitud que nos observaba, solo intentaba odiarme un poco menos a mí misma. Y ahora me despierto cada mañana asombrada por mi buena suerte. Ahora te amo tan profundamente que no puedo recordar lo que era no amarte». Él le besó la frente, luego la mejilla marcada por la cicatriz y luego los labios. «Tú me salvaste, Isabel, de la amargura, de la soledad, de una vida a medias de fríos deberes y camas aún más frías». «Nos salvamos mutuamente», corrigió Isabel en voz baja. «Eso es lo que hace el amor, Adrian. Transforma, cura, nos hace lo suficientemente valientes como para mostrarnos tal y como somos». Mientras caminaban de vuelta a su carruaje, Adrian miró hacia atrás, hacia la iglesia, por última vez. Recordó estar de pie ante ese altar, negándose a mirar. Satanás. Su vida estaba llegando a su fin. Qué equivocado estaba. Qué gloriosa y maravillosa equivocación. 5 años después, Blackwood House rebosaba de vida. Las alas este y oeste, que antes eran símbolos de separación, ahora estaban conectadas por pasillos llenos de risas de niños. Isabella María, llamada Bella, era una hija de 4 años con los ojos ámbar de su madre y el pelo oscuro de su padre. Su hermano Edmund llegó 2 años después, y ahora un tercer hijo crecía en el vientre de Isabel. Los jardines se habían convertido en la obra maestra de Isabel, una fusión de rosas inglesas y hierbas españolas que atraía a admiradores de todo Londres. Había publicado un tratado botánico bajo su propio nombre, escandalizando a algunos miembros de la sociedad e inspirando a otros. Adrienne nunca había estado más orgullosa. En las cálidas tardes, seguían sentándose juntas al piano 40. La técnica de Adrienne había mejorado mucho gracias a la paciente ayuda de Isabel. A veces, Bella se subía al banco entre ellas y golpeaba con entusiasmo las teclas con sus manitas, mientras sus padres se reían. Catherine era ahora un recuerdo, sanado más que olvidado. Adrienne había aprendido por fin lo que su padre nunca había aprendido, que el amor dado libremente valía infinitamente más que el deber exigido a regañadientes, que lo más valiente que un hombre podía hacer era dejarse transformar por la mujer que veía más allá de su armadura y descubría el corazón herido que había debajo. Una noche, mientras yacían enredados en la enorme cama que compartían, Isabel trazó perezosos dibujos en el pecho de Adrienne. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó en voz baja, «de haber aceptado casarse conmigo». Adrienne le cogió la mano y se la llevó a los labios. «Todos los días», respondió. Y cuando ella se tensó, él sonrió. «Me arrepiento de haber desperdiciado un solo momento sin amarte, de haber estado demasiado ciego para ver el extraordinario regalo que tenía a mi lado en el altar». «Qué tonto», murmuró Isabel, pero sus ojos brillaban con lágrimas.
Hubiera esperado eternamente a que me vieras. Gracias a Dios que no tuviste que hacerlo. Afuera, Londres se sumía en el sueño. Dentro de Blackwood House, dos personas que se merecían como extraños yacían envueltos en los brazos del otro. Prueba de que a veces las mejores historias de amor no comienzan con una mirada en una sala llena de gente, sino con el valor de mirar por fin lo que ha estado a tu lado todo el tiempo. Fin. Si esta historia te ha llegado al corazón, si crees en las segundas oportunidades y en el amor que transforma, suscríbete a nuestro canal y comparte este relato con alguien que necesite escucharlo. A veces todos necesitamos recordar que nunca es demasiado tarde para elegir el amor por encima del orgullo, la conexión por encima del aislamiento, y que la persona destinada a cambiar nuestra vida puede estar justo a nuestro lado si somos lo suficientemente valientes como para mirar. Hasta la próxima historia, recuerda que el amor verdadero no se encuentra en la perfección. Se encuentra en dos almas imperfectas que deciden que son lo suficientemente valientes como para dejarse ver.